El discípulo necesita ser corregido. Apúntenlo ahí. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60 al 64. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Escuche bien, miren lo que dice el 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, aquí se pone un ambiente un poco tenso cuando Jesús empieza a hablar a sus discípulos con respecto a esa revelación a través del combinar el cuerpo y el pan y la carne con respecto a su sacrificio. Y la gente empezó a murmurar de esto. Déjeme decirle algo. Hay cosas que aquí en la iglesia no se pueden decir porque pueden sonar muy duras para las personas. El día de ayer empezamos 2 casas de paz. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? El día de ayer empezamos 2 casas de paz. La una queda en Bellavista. Si alguien vive por Bellavista, puede asistir. Y la otra queda en Costa Real, vía la costa, por el Cuarto Retorno. Sí, está lejito, pero está lejito. Más que todo para los que viven por Durán. Está lejito, pero ya se empezaron 2 casas de paz. Y cuando estaba hablando en la casa de paz, estaba enseñando unas cuantas cosas. La gente como que empezó había una hermana que estaba sentada a mi lado. Y cada que yo hablaba una cosa de las que no se pueden decir en iglesia, porque obviamente a veces aquí en iglesia usted no puede levantar la mano y hacer preguntas, ¿sí o no? Pero en una casa de paz sí puede usted levantar la mano y hacer preguntas. Y cuando yo soltaba algo, esa hermana era así. Que al terminar la reunión dice: yo me he quedado, no sé, o sea que hemos vivido engañados toda la vida. Porque hay cosas que, bueno, se pueden decir en una casa de paz. Porque hay forma de que personalmente tú las puedas explicar. Pero aquí en la iglesia no puedes. Y eso también pasa con respecto a los discípulos. Quiero que usted identifique esto. Hay discípulos y congregación. Diga conmigo, discípulos y congregación. Ok. Dígalo de nuevo, discípulos y congregación. Mire, ¿cuál es la gran diferencia del discípulo y la congregación? El discípulo, tú al discípulo le puedes llamar la atención, pero a la congregación no le puedes llamar la atención. Cuando el pastor viene y llama la atención a alguien de la iglesia, lo primero que dice, si solamente es congregación y no es discípulo, dice: uy, el pastor me habló feo, me voy de la iglesia. Y eso se ha visto muchísimo, porque simplemente eran congregación. Entonces, uy, el pastor, mira lo que me vino a decir, que porque yo no estoy viniendo a los cultos. Y se van de la iglesia, se enojan con la iglesia, se enojan con el pastor y se desaparecen. Pero un discípulo viene a ser prácticamente hasta como un hijo. Porque tú a un discípulo le dices: oye, ¿qué fue que no viniste a la iglesia?
¿Sí o no? Mire, hace muchos años, y preste atención, hace muchos años atrás, yo no sabía identificar esto y yo todo lo que hacía, o todo lo que yo sentía, o todo lo que yo tenía en mi corazón, si estaba enojado con alguno de la iglesia, yo venía y hasta hacía un mensaje para dedicarlo a esa persona. Y me acuerdo tanto uno de esos mensajes, que es más, ni siquiera era un mensaje que estaba dedicado, pero en el momento que yo estaba predicando, ¿cómo puede llegar un líder tipo, qué será? Cuando ya terminan las alabanzas, 8:30 o 8:45, casi 9. Póngale 9 de la noche. ¿Usted cree que es lógico que un líder llegue cuando terminan las alabanzas? Ojo, no estoy diciendo por si acaso uno haya llegado por ahí a esa hora, que sí llegaron unos cuantos hoy, pero estoy hablando lo que pasó, me estoy contando una experiencia. Y esa líder era la líder de diaconisas de ese entonces. Y yo estaba predicando y no me importó, yo simplemente el hecho de ver que ella entraba, es como que me cogieron de la patilla, no sé cuántos le han cogido y te duele pero hasta el alma. Y yo es que tenía que soltarle una palabra a esa señora. Y lo primero que dije, ¿cómo es posible que pretendemos amar a Dios y venimos a la hora que nos da la gana? Preferimos quedarnos comiendo en nuestra casa y llegamos tarde. Esa señora se resintió, se sintió mal y se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Y uno puede decir, pastor, qué inmaduro. ¿Cómo pudo ser usted así, decirle desde el púlpito, decirle todas esas cosas? Le reconozco, sí fui maduro en eso, en haberme puesto de esa manera con esa persona. Pero déjeme decirle algo, que así como yo he cometido tantas cosas, tantos errores, todos esos errores me han ayudado para que yo pueda saber cómo dirigirme con ustedes. Y muchos de ustedes, de esos que se esconden así como que en su casa todo va bien, quieren tratar de engañar al pastor como que en la casa todo va bien, pero es que usted no sabe que el Espíritu le revela a uno. Y uno sabe cuando está mal. Y usted puede tratar de hacer todas las cosas delante mío como que todo está bien, pero es que yo no veo con los ojos, sino que el Espíritu me revela, y ahí es cuando yo digo, ¿qué está pasando? ¿Ya? Por eso quiero decirle algo, un discípulo, el verdadero discípulo siempre está presto a que lo enseñen, a que lo corrijan, a que lo formen. La congregación no está dispuesta a que le llamen la atención o que lo formen. La congregación quiere llevar una vida suave, una vida tranquila, una vida pasiva, donde no le estén tocando, donde no lo estén molestando, donde no le estén insistiendo, donde no le estén diciendo nada. Hace poco tuve una reunión con unos líderes de la iglesia y por tantas cosas que pasaron, sinceramente yo estaba muy enojado. Pero yo decía, tengo que esperar el momento correcto para poder hablar con esos líderes. Y yo me estaba dando las vueltas, me estaba haciendo el loco, porque quería hablar con paz. Pero es que el Señor no quería que les hable con paz. El Señor quería que le cante sus verdades. Y ese día me la pusieron, pero en bandeja de plata. De oro, mejor dicho, porque estaba todo propicio. Y cuando estaban hablando, yo simplemente digo, cállense, quiero hablar yo. Ustedes son unos inmaduros que se ponen en chiquilladas y se ponen, bueno, y empecé ahí a cogerlo y todo. Que yo después dije, porque, bueno,
Y mi esposa me decía, bien hecho. Usted sabe cómo es mi esposa, ¿no? Ella es directo al frijol. Bien hecho, está bien. Y no me pasé, te faltó, dice. Me llama una líder, una servidora. Me llama una servidora. Y me manda un poco de mensajes, un poco de audios diciéndome, papá, que una persona me dijo esto y creo que no voy a poder avanzar, no voy a poder seguir haciendo lo que usted me mandó y todo. No le contestaba, pero gracias a Dios, como es tan insistente, lo único que hizo fue alimentar mi ira. Pero contésteme, papá, ¿usted qué me dice, papá? Pero papá, anda, yo ya te llamo. Ya te llamo. ¿Quién es tu autoridad? ¿Esa persona o yo? Usted, papá. ¿Ok? ¿Quién te mandó? ¿Esa persona o yo? Usted, papá. Yo creo que fui fuerte. No sé si, ya le voy a preguntar si fui fuerte. Pero después que colgué el teléfono, yo dije, si es hija, lo va a hacer bien. Si no es hija, ahí queda todo. Y al siguiente día me mandan las fotos del trabajo que hicieron. Y yo, qué bien, lo hizo bien. Pero ¿sabe por qué? A veces nosotros como iglesia simplemente queremos que nos hablen bonito y ¿saben qué? Yo sé que a muchos les caigo bien porque les hablo, sí, mi hermanita, qué linda que es así. Y se sienten felices porque es que yo les hablo así, qué lindo. Cuando yo te hablo así es porque de pronto usted no es líder. Usted escuchara cómo le hablan los líderes. Ya unos cuantos líderes han probado un poquito del patricio apostólico. ¿Sabe por qué? Yo no puedo decirle algo a un niño que viene a visitar mi casa y retarlo y llamarle la atención. Pero a mis hijos sí. Les puedo alzar la voz, les puedo pegar, les puedo castigar, lo que sea. Pero alguien que está de visita, yo no puedo hacer eso. Así que quiero que aprenda algo, iglesia. Ponga su mano así. El día, diga conmigo, el día que a mí me llamen la atención, que a mí me corrijan, que a mí me reten, sea con amor o enojado, es porque me aman. Amén. Oiga, dígame usted, cuando uno tiene a su hijo y es malcriado, ¿usted lo castiga porque lo odia o porque lo ama? ¿Usted le llama la atención porque lo odia o porque lo ama? Porque lo ama. Un buen discípulo tiene que aprender a ser alguien corregible. Mire, yo conozco de muchas personas que cuando están conmigo tratan de ser lo mejor posible. Y se comportan bien, y tratan bien, y hacen todo bien. Mire, cuando todo sale bien, hay que asustarse porque algo esconden. Porque nadie es perfecto. Cuando yo veo errores en los hogares, cuando veo imperfecciones en los hogares, yo digo, ellos son sencillos. Ellos están, como se dice por ahí, son all natural. No tratan de ocultar sus cosas, ni sus pecados, ni nada. La gente que trata de no ocultar sus cosas es la gente que dice, es que yo quiero ser moldeado. La gente que no oculta sus problemas con sus autoridades, con su pastor, con su madre, los que no ocultan eso, es porque dicen, yo quiero que usted me enseñe. Yo quiero que usted me corrija. Y cuando usted dice eso, usted está desatando una bendición de gloria en su vida que usted no sabe, hermano. Amén. Mire, cuando a mí me dicen, pastor, para casar a alguien o para
para que ya se quieren casar. Yo no soy de esos pastores que se emocionan por casar a las personas a lo loco. Una, por lo que ya conocemos con respecto a las leyes de nuestro país, pero hablemos del tema de matrimonio como una bendición, ¿no? Entonces, yo no soy de los que se emocionan y dicen, voy a casar y voy a estar adelante y voy a decir, y te declaro marido y mujer y estoy emocionado por la boda y la torta y las fotos. No. Para mí es una responsabilidad tan grande. ¿Sabes por qué? Porque esa boda puede que sea de bendición o sea tu cruz. Y a más de unas personas, cuando han sido enamorados y cosas así, yo les he dicho, ni pienses que te voy a casar. O sea, más claro, ni siquiera hablemos de casar, ni pienses que te doy mi bendición. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente viene emocionada y dice, pastor, mire que ya me casé en el registro civil, puede casarnos en la iglesia. Y después de varios años vienen y dicen, me voy a divorciar, pastor. O pastor, ¿sabe qué? Ayúdeme. Y si le caigo bien, dice, papá, ayúdenme que no se destruya mi matrimonio. Entonces ahí yo te digo, ¿y tú cuando me dijiste o cuando me preguntaste si ese matrimonio es de Dios o no es de Dios? Ahora si vienes a mí cuando ya hiciste la grande, cuando ya la regaste, cuando de pronto no hay ni solución ya. ¿Pero por qué? Porque tomaste tus decisiones sin consultar con tu autoridad. Y ojo, yo no estoy diciendo que todos tienen que venir a preguntármelo, pero es que tú quieres que solucione algo que debiste antes de hacerlo preguntar. Y yo decirte, él no va a cambiar. O ella no va a cambiar. Y perdónenme si hay alguien aquí que se sienta ofendido. En el momento que me venga a preguntar algo con respecto a eso, yo no voy a tener pelos en la lengua. Tampoco me los quiera meter por los ojos a su peor es nada o a su novia. No me meta por los ojos. Si yo veo que eso no es de Dios, yo no voy a bendecirlo. Váyase a otra iglesia, pídale a otro pastor que sea cómplice de su pecado, pero a mí no me va a poner en esas. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy viendo algo, lo estoy viendo no porque me caes mal, lo estoy viendo porque te amo. Y no quiero que te vaya mal. ¿Me explico? Entonces, un verdadero discípulo, ¿sabes qué hace? Lo primero que viene y hace, pastor, me estoy conociendo con alguien. Quisiera saber qué opina. Pero es que vienen directo es a que los casen. Me estoy conociendo con alguien. Entonces ahí sí se puede hablar, se puede obrar, se puede corregir. Por ejemplo, hay gente que me trae a los hijos. Y con esto no digo que no me traiga a sus hijos o que no me traiga a sus esposos o sus esposas. No estoy diciendo eso. Pero no espere que las cosas se solucionen así, en un 2x3. ¿Me explico? Mire, hay gente que traen a los hijos. Pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no lo corregiste desde que era un niño? Porque desde que era un niño tú decías, no, él tiene que decidir, es que no lo quiero forzar, no quiero que se sienta forzado a venir a la iglesia. Ahí está, pues sigue pagando. Y ahí si quieres que uno meta mano. ¿Por qué no dejas que alguien te ayude desde el principio? ¿Por qué no dejas que alguien vele por ti desde el principio? ¿No crees que sería más llevadero todo? ¿No crees que si alguien te hubiese dicho en el espíritu, porque por lo general los padres sí saben decir, ese hombre no te conviene o esa mujer no te conviene, pero cuando tú escuchas en el espíritu que alguien te dice, no te conviene, puede que soluciones divorcios futuros, puede que soluciones
hogares rotos. Puede que soluciones hijos sin padres, hijos sin madres. No sé si me doy a entender. Un verdadero discípulo permite que lo corrijan. Una de las cosas que yo hago, y eso yo les digo a ustedes para que ustedes tengan de ejemplo, porque uno no puede hablar si no da ejemplo. Una de las cosas que yo hago como pastor de esta iglesia, yo tengo mi autoridad ministerial, pero siempre que tengo una movida, una jugada o algo pasa, yo consulto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene voz de experiencia. Y le voy a decir esto, yo sé que yo soy muy joven, soy un bebé. Yo puedo ser muy joven, sí, soy muy joven, pero usted supiera todo lo que yo he vivido. Oiga, usted supiera todos los hogares que yo he visto en la iglesia. Usted supiera los hogares que se han destruido estando en la iglesia. Usted supiera todo lo que yo he visto en jóvenes, en niños, en adultos. Aunque usted no lo crea, en mi corta edad he vivido más que uno de ustedes. Y no es que quiera alardear de todo eso, pero es que es verdad. O sea, siempre he estado viendo cómo se maneja la vida a través de la iglesia, cómo se manejan, bueno, ahora que estamos aprendiendo de los temperamentos, cómo se manejan los temperamentos de las personas y en qué puede terminar todo. Por eso es importante, iglesia, que usted como discípulo del Señor, usted se deje corregir. Amén. ¿Cuántos van a empezar a dejarse corregir? ¿Seguro? Ok. Desde la próxima semana. ¿Por qué te ríes? Es broma, no le voy a poner nada. No le voy a poner nada, pero yo sé que todos estaban que sentían como que tenían aquí algo que les molestaba. Entonces, mira, cuando tú eres una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Es verdad, yo necesito corregir mi vida. Entonces estás empezando a ser un buen discípulo, porque un discípulo sigue. Diga conmigo, un discípulo sigue. Alguien en una iglesia no sigue. Por ejemplo, ahora que estoy empezando a salir, estoy empezando a viajar, estoy empezando a predicar en otros lados, a moverme, la iglesia no me sigue. ¿Sabe quién me sigue? ¿Sabe quién me sigue? Los discípulos. Usted puede decir, ay, pastor, ay, pero, o sea, ¿usted cómo va a pensar que yo voy a pagar un pasaje para irme allá a Colombia y estar allá? ¿Y cuánto vale el avión? ¿Cuánto vale el hotel? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Déjame decirte que gente más pobre que tú logró ir a hacerlo. Logró ir y hacerlo. Solamente es, yo sigo y sigo. Por eso Jesucristo simplemente dijo, o sea, el que no deja, padre, madre, el que no deja que sus muertos entierren, que esos muertos entierren a sus propios muertos, o sea, el que no deja todo por mí, el que no camina por mí, ¿qué cosa? No es digno del reino. No es digno. ¿Cómo pretendes tú decir que eres un discípulo de Jesús y no sigues? ¿Cómo pretendes decir que eres de Ben Jesús Norte y no sigues a tu pastor, a tu padre? No lo sigues a ningún lado. El día de ayer, aunque ustedes no lo crean, el hecho que esté esta mujer, ven acá por favor, el hecho que esté esta mujer ahí, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero su pastora, el hecho de que ella esté ahí conmigo, hizo de que una señora adulta pueda abrir su mente para lo que se le estaba enseñando. Porque ella también tuvo conflictos para aprender cosas que toda su vida las vivió de manera diferente. Pero ella fue un producto de bendición para ella, para la otra persona.
que pudo abrir su mente. Y cuando yo la escuchaba hablar a ella, yo decía, ella es discípulo. Y nos bendijo. Amén. Nos ayudó tanto. Porque si iba yo, ¿sabe qué es lo primero que hacen los mayores? Dicen, ¿y este pelado qué es que habla? Pero si ven un mayor también ahí, hablando las mismas locuras que ese pelado. No sé si se dieron cuenta los que estaban ayer conmigo. Por eso es importante los discípulos, los que siguen, los que siguen. Mire, ¿usted qué cree que fue fácil? ¿Fue fácil para los discípulos entender lo que Jesús les estaba diciendo en esta porción que acabamos de leer? Fue difícil, porque Jesús prácticamente se estaba diciendo Dios. Y en ese momento los discípulos empezó como que a chocarles un poquito el tema. Pero quiero decirte algo, si Jesús tuvo retractores, ¿qué me puedo esperar yo, hermano? Porque Jesús llegó también con un evangelio loco, con una forma de hablar diferente, que la gente quedó cautivada y otros lo odiaban. Sus discípulos caminaron con él, los que no eran discípulos. Hay una pequeña ilustración que yo quiero enseñarle hoy. Es interesante que una vez estaban queriendo detener a un elefante y la gente empezó a dispararle a ese elefante. Pa, 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 pa. Le metieron bala a ese elefante. A las cansadas se detuvo. Pero cuando van a ver el elefante, vieron que habían casi 95 balas incrustadas en su cuerpo. Una no le hizo daño, dos tampoco. Tuvieron que haber casi 100 balas para lastimar al elefante, para detener el elefante. Cuando tú eres un verdadero discípulo, debes aprender a tener cuero de elefante. En tu caso es complicado. El cuero. Ah, ya. Ay, no es, que eres el diente, dice, del elefante. Pero tienes que aprender a tener cuero de elefante. ¿Sabes por qué? Porque es que no hay ningún proceso en la vida que no te traiga dolor. Es como que quieras dar a luz sin dolor. Hay mujeres que son mentirosísimas que dicen, no, yo no sentí nada. Perdóname, cuando se te pasa la anestesia, yo obviamente no sentiste nada de pronto en la operación, pero cuando se te pasa la anestesia, ¿cómo estás? Tienes que estarte cogiendo, ¿eh? ¿Sí o no? Hermano, a mí me tocó cuidar a mi esposa. Cuando ella dio a luz, ella fue cesárea. No sintió nada en la operación, pero después yo sentía también los estragos con ella. Porque a ella le dolía todo y yo sufría porque a mí me retaban. Es imposible que los procesos no te duelan. El asunto es que mientras más te duelen, más confianza hay en ti. Mientras más difícil, quiere decir que más confianza se deposita en ti. Yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo, toda responsabilidad o todo lo que pasa es responsabilidad del líder. Y yo no entendía eso cuando mi papi, Patricio Castillo, me dijo. Yo había delegado a todos los cantantes, músicos, su cable, su instrumento, sus cosas, micrófonos, todo. Pero una de las cantantes deja el micrófono. Y nos fuimos a un evento.
sin micrófono. Cuando llegamos al evento y mi papi pide el micrófono, yo le decía, es que la hermana se le quedó. ¿Y qué tiene que ver? Pero es que a la hermana se le quedó. Sí, pero ¿qué tiene que ver? El micrófono. Y ahí entendí. Toda falla, me dijo, toda falla es tu falla. Porque yo no voy a hablar con quien se le quedó el micrófono, sino con el líder a cargo. Ese día yo lloré, me frustré, me sentí mal, hasta podría decir que me enojé con mi papá, pero creo que fue una de las mejores enseñanzas que me dio. Las fallas de todo lo que pasa no son de los que están encargados, sino de los líderes o supervisores. Eso pasa en una empresa. Una falla en algo en la empresa, no van a buscar al empleado primero. ¿A quién cogen? Al supervisor. El supervisor tiene que rendir cuentas. Y por último se va el empleado y el supervisor. ¿Sí o no? Así es. Iglesia, acostúmbrese que si usted quiere empezar a ver cosas poderosas como un discípulo, recuerde que habrá momentos que uno le hable, está bien. Habrá momentos que te llegue solamente una reprensión por texto. Pórtate bien. Pero habrá momentos que te tenga que llamar o incluso llegar a tu casa y decirte las cosas. Y en todas esas, si tú eres un verdadero discípulo, vas a decir, gracias. Gracias. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que la vida es dura? Dígale al Señor, yo sé que la vida es dura, pero gracias porque tú me enseñas. Póngase de pie, vamos a orar.